Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, los compañeros de la Universidad del Valle. Aquí estamos con el señor Héctor Toro. Don Héctor, ¿cómo está? Bien, bien, gracias, Felipe. Un placer. Don Héctor es el supervisor de seguridad y salud para M&M Bobinados, que digamos lo que en pocas palabras de lenguaje tan técnico trabajan con motores grandes, ¿cierto? Y con partes muy grandes. Sí, a ver, M&M Bobinados es una empresa que se dedica a todo lo que es mantenimiento y reparación de máquinas rotativas y estáticas, eléctricas de media, alta y baja tensión. Traducido a otras palabras, son generadores eléctricas. Gracias a esas máquinas pues podemos disfrutar de la electricidad. Ok. Entonces, nada a entender por el hecho de que tiene una responsabilidad grande, porque tienen que ser máquinas peligrosas y tiene que haber un protocolo bastante extenso para el manejo de estas. Sí, el estándar de seguridad es amplio. Yo lidero la parte de 3 normas: ambiental, calidad y seguridad. Son 3 normas que encierran unos estándares que se deben de seguir para cumplir pues, con unos conceptos y unos estándares de seguridad para garantizar la calidad de los equipos, la seguridad de las personas y el cuidado del medio ambiente. Claro, Héctor. Bueno, Héctor, entonces vamos a hacer unas preguntitas respecto a su trayectoria personal, profesional. La primera sería si usted podía contarnos de su trayectoria laboral y cómo le gusta trabajar en el y al puesto en el que está actualmente. Yo llegué en el año 2015 de M&M a laborar en un proyecto en una central hidroeléctrica en el Alto Anchicallao de Celsia. Estaban construyendo, reparando un generador nuevo de 145 megas, que este generador básicamente le puede dar energía a todo Buenaventura, el solito. Estaba en una reparación y me contrataron como supervisor para ese proyecto. Después del proyecto ya me quedé de planta en la empresa, ya digamos en el año 2018, 19, ya me fui integrando a liderar toda la certificación de los sistemas integrados. Ok, entonces, ¿nos podría dar un resumen breve de cómo ha sido su crecimiento dentro de la empresa? ¿Con qué puesto llegó y en qué puesto se encuentra en este momento? Bueno, yo, como les decía, era supervisor en seguridad y salud en el trabajo para ese proyecto. Ya después fui supervisando otros proyectos de toda la parte de seguridad. Y ya salió un compañero que lideraba la parte de calidad y había otra persona para la parte ambiental. Yo fui ingresando hasta integrar estas normas y certificamos con Bureau Veritas y aquí vamos. Listo, Héctor. Don Héctor, y otra pregunta. ¿Qué valores considera usted fundamentales o principales para desempeñar su labor y relacionarse con el equipo de la manera que usted tiene que hacerlo? El valor más importante es el respeto, porque existe una condición bastante importante en esto, que no se pueden dejar pasar ciertas condiciones y a veces puede haber un choque. Porque en el caso mío, cuando yo entré, estaba un poco joven, con 20 y tantos años, y decirle a una persona de 40 o 50 años que se cuide, que se ponga los guantes, las gafas, o que sea responsable por él o su integridad, podría haber un choque. Es como una parte difícil de manejar en ese momento, y más si no se tiene una cultura de cuidado. Entonces digamos que el respeto es fundamental como el valor principal, y en cualquier relación el respeto creo que es para mí el valor fundamental. Don Héctor, ¿y usted qué opina de ese mismo ambiente de seguridad en el trabajo que había antes de su llegada? ¿Usted cree que la empresa ya tenía ciertos pinitos construidos o tocó hacer un trabajo más bien extenso para poder construir esa misma cultura de seguridad y salud? Yo creo que la empresa iba en una transición, como al igual que la mayoría de las empresas en Colombia. Las primeras normas laborales en Colombia empiezan por allá en el 79 y ahí fueron poco a poco se fueron integrando otras normas más, y digamos que en el 2012 hubo una transición más fuerte y las empresas fueron cambiando poco a poco. M&M iba en ese tránsito también, entonces era un poco difícil. Digamos que hoy en día ya se ha logrado un camino y las personas que vienen incluso de otras empresas traen esos estándares, y nosotros con las empresas que elaboramos pues también nos alinean a esos estándares de seguridad y cuidar a las personas, de los activos y el medio ambiente. Entonces, más o menos. O sea, que usted cree, don Héctor, que ha habido una influencia también del entorno que tiende a cambiar hacia la seguridad y salud de los trabajadores. Sí, el entorno, nuestro caso es en las industrias donde nos movemos, que tenemos que estar alineados con ellos, con todo el tema de seguridad, todo el tema de calidad y la parte ambiental. Eso es indispensable. El entorno, claro que sí.
Listo, don Héctor, y ahora un poco de la participación del equipo y su liderazgo. ¿Usted cómo coordina y supervisa las actividades suyas o del personal a su cargo? ¿Qué es la herramienta principal? ¿Cómo se organiza usted? Bueno, nosotros somos un equipo, el equipo que yo lidero 4 personas más, son supervisores de seguridad y salud en el trabajo, que están en los proyectos. Cuando no están en el proyecto estamos aquí en planta. Nosotros empezamos desde el momento que se empieza una licitación. Las licitaciones llegan con unos pliegos de peticiones, y entre esos pliegos de peticiones viene la parte de seguridad, calidad ambiental. Desde ahí lo empezamos a revisar para sacar un costeo de ese proyecto. Si se aprueba el proyecto, ya dentro del proceso en planta, cumplir con todos los compromisos que se tienen, cronogramas de trabajo, actividades, procedimientos, compras de equipos, y finalizamos con un informe en seguridad y salud del trabajo que va amarrado a unos indicadores de cumplimiento. Por ejemplo, un indicador clave que casi siempre se revisa en esos informes es la accidentalidad. ¿Cuántas personas resultaron con lesiones durante ese proyecto? ¿Cuántos llamados de atención hubieron por desviaciones en seguridad? Hablando de seguridad, en calidad también se revisa como retrocesos o condiciones que se hayan salido de los parámetros establecidos. Y la parte ambiental también se va muy relacionada con cuántos incumplimientos pueden haberse generado en la clasificación de residuos, cantidad de residuos peligrosos. Ok, Héctor, entonces, para entenderlo mejor, usted me comenta que cuando llega un proyecto, el proyecto llega con ciertas especificaciones de seguridad y salud o de seguridad, pues, y ustedes cuando ya hacen cargo con su equipo para poder cumplir con lo que pide el proyecto. Sí, Okay. hay dos condiciones ahí importantes. Se tiene que cumplir una serie de estándares y normas nacionales que ya de entrada nosotros debemos cumplir por estar dentro del territorio nacional, o si estamos en otro país hay que leer la legislación laboral de ese país para cumplir con esa legislación y no hacer que el proyecto fracase o hayan demandas. Y hay otras peticiones que vienen propias del proyecto que las define el mismo cliente, que puede ser, por ejemplo, por decir algo, la ley colombiana establece que a partir de 2 metros se considera trabajo en altura siempre y cuando pues, la persona no esté en peligro de caída. Pero algunas empresas dicen, pues yo empresa como tal, para mí trabajo en altura a partir de 1 metro. Entonces esas son peticiones que piden a empresas puntuales. O por ejemplo, yo empresa exijo que para ese trabajo los equipos de trabajo en altura sean de X o Y marca. No hay un incumplimiento de nivel nacional, pero sí tenemos que cumplir ese requerimiento exacto. Listo, Héctor, ahora vamos a hablar un poquito más del pensamiento organizacional. Usted como líder, ¿cómo se considera usted mismo? Por ejemplo, ¿qué factores tiene usted en cuenta al momento de tomar decisiones como organización? ¿Usted cree que tiene más en cuenta lo que le dicen sus colaboradores o cree que tiene más en cuenta su experiencia personal? En mi profesión, lo que primero prima es el nivel de riesgo para cualquier decisión que se va a tomar o cualquier tarea que se va a realizar. Nosotros estandarizamos unos riesgos, los que son altos, como por ejemplo ejecutar tareas de alto riesgo, entiendas que trabajo en caliente, manipulación de sustancias químicas, trabajo en alturas. Ahí hay unas condiciones que son innegociables y sí o sí no se pueden pasar por alto, porque representa que está poniendo en riesgo la integridad del ser humano, la integridad de la persona. Entonces esos son innegociables, es ahí donde no se puede permitir. Caso contrario, por ejemplo, que nos visite alguien a la planta y nosotros por norma tenemos que usar zapatos de seguridad, pero una visita de entrada por salida, digamos que no se va a poner en riesgo la integridad de la persona si se le hace un acompañamiento, camina por unos senderos peatonales. Entonces, digamos que es esa priorización que uno le tiene que dar al nivel de riesgo, que si se llega a materializar, las consecuencias sean las menores posibles. Listo, ahora ya para ir terminando unas preguntitas, ¿usted podría de pronto compartirnos una experiencia en la que en su trabajo en la que haya tenido que enfrentar un problema muy importante y cómo terminó resolviéndolo? Bueno, ahí diría que pronto recuerde así rápidamente, porque en esto
afrontamos, digamos, situaciones a diario, todos los días se presentan condiciones. Pero así significativas que recuerde los retos principales, uno en cuanto a lo personal, digamos que cuando me tuvo que asumir de pronto la responsabilidad de recibir la primera auditoría para certificar la empresa, fue un mes previo a eso, digamos que bastante complejo. En cuanto a lo personal, pues porque se revisa todo un estándar y son 5 días que uno tiene un profesional que te está escuchando todo tu proceso y revisando para que todo esté bien. Digamos que eso en cuanto a lo personal fue un gran reto. Otro reto que fue grande, yo creo que la mayoría de las empresas no estábamos preparados para eso, fue el momento de la pandemia. Fue bastante complejo y hizo que toda la organización se moviera y se estructurara porque que la empresa tenía que continuar, pero a su vez no podíamos poner en riesgo a las personas y tampoco existía un manual claro sin saber qué hacer. Entonces de pronto recuerdan que hasta el mismo gobierno hoy decía una cosa, mañana decía otra y salía acá y luego salía en el escribían y luego bañaban a la gente en alcohol y luego decían que el alcohol ya no servía. Entonces eso fue un reto bastante significativo y que teníamos que tener unos permisos para que la gente se movilizara. Entonces uno quedaba de que sí tenían que trabajar, pero a la vez no, porque se exponían. Y eso, en especial los primeros casos que tuvimos, el primer caso que nosotros tuvimos fue un trabajador y de hecho iba de viaje para Manizales a atender una circunstancia, una emergencia de una planta eléctrica. Cuando nos llegó el examen médico, la prueba que él había dado positivo, fue el primer caso. Y entonces quedamos, ¿qué hacemos? O sea, decir ahora qué hacer es muy fácil porque ya pasó, ya sabemos qué hacer, pero en ese momento ¿qué hacemos? Para que los otros dos que van con él en el carro no se paniquen, no se asusten, que se bajen, que no se bajen. El tipo no había conocimiento de la mortalidad ni nada de la enfermedad, uno lo veía muy grave. Entonces, claro, no estaba bien el protocolo establecido, pero bueno, digamos que salimos adelante, creo que todos como humanidad salimos adelante. Y pues, digamos que fueron como los dos casos, así que recuerde, pero sin embargo, día a día se van presentando situaciones que. Bueno, Héctor, ahora por último, nosotros somos estudiantes de administración de empresas, estamos por graduarnos y este video es para nuestros compañeros de administración. De pronto, ¿usted qué recomendación le podría dar a un futuro administrador de empresas o a una futura persona que tenga empresa, pensando en ahorrarle de pronto algunos errores de seguridad y salud, como que algunos enfoques que no se le dan, errores que cometen las empresas nuevas? ¿Usted qué recomendaciones podría dar? Es que para las empresas nuevas siempre es un poco más complicado. Sin embargo, la parte humana es donde uno tiene que tener más conocimiento. A veces desde un escritorio es muy fácil identificar los riesgos y planificar procesos y hacerlo todo. Y sé que la tarea va a ser muy bien, pero al momento de estar ejecutando las actividades hay una serie de riesgos inherentes que se pueden materializar y con serias consecuencias para la persona. Si sea una empresa nueva en cuanto a la administración, la parte humana es lo que más importa, porque hay que tener cargo de conciencia de que uno pudo hacer y no hizo. Entonces siempre estar como rodeado de esas personas prácticas y que a la vez que en la administración no solamente es lo que usted produce al final en cuanto a moneda, peso, plata, la rentabilidad, que se logra el punto de equilibrio, sino también otras condiciones como cuántas personas fueron felices en el trabajo, que eso hace parte del complemento del día a día del trabajador, cuántos accidentes pudimos tener y cuántos se pudieron evitar. A veces en las administraciones se dejan llevar mucho por el tema de los costos, y es verdad, hay cosas que, por ejemplo, un kit de rescate en alturas puede estar costando más de 3 millones de pesos y uno dice si no lo vamos a usar, pero si lo llegan a necesitar, ahí depende de la vida de un ser humano, que el personal esté capacitado, certificado. Las capacitaciones siempre las vemos como una pérdida de tiempo, pero eso depende también del tipo de capacitación que vamos a hacer. Por ahí hay una frase que decía
no sé quién, no recuerdo quién lo decía, pero como decía, que es mejor capacitar a la persona y que se vaya y no capacitar que se quede, ¿cierto? Entonces eso es fundamental. Obviamente si las capacitaciones no son eficientes, efectivas, se pierden. Entonces digamos que eso. Listo, Nico, muchísimas gracias por su Listo, oportunidad. a ustedes, que les vaya muy bien.